Buenas noches. Gracias, don Sixto y Anderson. Mi nombre es Wilson González. Llevo en esta organización cerca de 6 años y de profesión guardaespaldas. Soy escolta de profesión y voy a contarles mi historia de vida. Vengo de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Soy hijo de padre y madre campesinos. Mi infancia, toda mi infancia la pasé en la ciudad de Cúcuta, criado al lado de mi abuelo, pues que es quien me forma como hombre, porque mi papá tiene que irse a la capital y nosotros quedamos en la vereda y quedo yo con mi abuelo en fincas cafeteras. De ahí estoy hasta la mayoría de edad, como hasta los 18 años, y decido irme a la ciudad de Cúcuta a conocer suerte, a ver de qué se trataba ese mundo, porque pues yo vivía en fincas donde no había la luz eléctrica, donde no teníamos nada de tecnología, y llegué a esa ciudad pues sin estudio, a hacer lo que hubiera para hacer. Apenas con quinto primaria, llegué a la ciudad de Cúcuta a trabajar en zapatería, jardinería, carpintería, todo lo que termine en IA. Fui barrendero, barrí calles en la ciudad de Cúcuta. Es duro barrer a 40 grados bajo sombra, que estés recogiendo las hojitas y que pasen los carros, se tienen las hojas, uno no sabe si llorar, reír. Y bueno, allá duré un tiempo trabajando en muchas cosas, pues la verdad no podía avanzar porque no tenía pues estudio. Allá un tío estaba formando su empresa de seguridad y me dice, Wilson, ¿por qué no viene a trabajar pues con nosotros y a trabajar como vigilante? Pues yo la verdad no tenía mucho y me dijo, no, usted se va capacitando y poco a poco vamos avanzando. Así que decido hacerle caso a ese tío, me voy para esa empresa de seguridad y empecé a trabajar en la empresa de seguridad como vigilante, me capacité, hice mis cursos y pues todo fue perfecto porque pues el salario era mejor, siempre andaba con mi uniforme, yo era el celador, yo era el guachimán, todos me trataban pues con cariño, me gané a la gente de los puestos, era una persona que me daba a querer y pasé por muchos puestos trabajando y haciendo mi trabajo impecable, se puede decir, porque era muy dedicado, pero ya llegó un punto donde empecé como a cogerme el trabajo de ruana, como dicen en mi tierra, es decir, a hacerlo porque me tocaba, ya no lo hacía por amor, ya trabajaba porque me tocaba, en fin. Entonces empecé a ganarme mis suspensiones, llamados de atención, me sacaban de la empresa, yo siempre decía, es que el dueño de la empresa es mi tío y entonces yo me escudaba en que mi tío siempre me defendía. Esto hace que pues empiece a quedar como una actitud toda grosera, a pelear con los supervisores, con mis compañeros, en fin, ya al ver que le estaba pues embarrando tanto, siendo vigilante y haciendo un mal trabajo, ya no me decían el vigilante ni el celador, sino el osito dormilón, me agarraban dormido en los puestos, era complicado pues ese tipo de peleas que yo tenía con mis superiores, así que yo pues para no hacer quedar más mal, ¿sí? Por decirlo así, ¿sí? Para no seguir en el mismo cuento, yo decido renunciar y me voy. Me metí por allá en una finca, por allá estuve de encargado con mi hermano y quisimos salir adelante, él como obrero y yo como el administrador de la finca. Después de estar allá, ese mismo tío me dijo, un día llegó en una camioneta 4x4 y prácticamente no había carretera, subió por una loma arriba, por un potrero arriba y llegó hasta esa finca donde yo estaba y me dijo que quería que pues a darme otra oportunidad, que me fuera a trabajar con ellos. Y no, yo la verdad no sirvo para eso, la verdad lo paso es durmiendo y para hacerlo quedar mal, pues esa no es la idea. Entonces me dijo, no, lo voy a poner a trabajar de día en otro puesto. Entonces, así como yo subí acá prácticamente en esta camioneta sin haber carretera y esa vaina, y porque sé y confío en que usted va a lograr grandes cosas, yo, bueno, listo, vamos a ver. Decido irme a trabajar allá y empiezo en el tema de la seguridad ya desde otro punto, siendo supervisor, ya trabajaba solo de día. Me gustó porque ya pues de día no podía dormir y pues cuando me dedicaba a hacer un trabajo lo hacía bien, entonces empecé a ganarme también otra vez mi puesto, me ascendieron, empecé a ser digitador en la alcaldía
y eso me fue avanzando, subiendo cada vez más, digitador, en el control de monitoreo, en las cámaras, todo eso me fue muy bien. Un día me llamó y me dijo, preséntese por favor que el gerente de la oficina lleve su dotación, lleve todas sus cosas y preséntese con el gerente. Cuando llegué allá, pues yo dije, de pronto le embarré otra vez porque cuando le piden a uno toda su dotación es porque usted la embarró, ¿sí? Cuando llegué allá me dijo que no, que era que me necesitaba para que yo fuera escolta. Y yo, pero si yo no tengo ni curso, ni tengo moto, ni armamento, cuando eso entonces pedían esos requisitos. Me dijo, no, pero es que todos los que tenemos acá, usted es el único que tiene el pase vigente. Había hecho un curso de manejar días atrás, donde mucha gente me criticó, amigos, me decían, pero ay, ¿usted para qué va a pagar curso de manejar si usted no tiene carro? Eso es plata perdida, más bien camino y vamos y nos la tomamos en cervezas, en la pola. Yo no era de tragos y muchos amigos me criticaban y me tildaban, me decían, ay, es que usted es gay, usted es una mujercita, usted no lo he visto con novia, usted no sale a tomar. Siempre me quisieron humillar, por decirlo así de alguna forma, el famoso bullying, y pues yo siempre me los quitaba de encima, era diciendo, no, lo que pasa es que yo hoy me acuesto a dormir con 100.000 pesos en el bolsillo y mañana amanezco con los 100.000 pesos en el bolsillo, mientras que ustedes vienen días después a ver si esta niña o este gay les presta 100.000 pesitos, ¿sí? Entonces, de esa forma yo me los iba como zafando y quise fue enfocarme en seguir adelante y es así como empecé en la profesión de escoltar y escoltando un personaje allá de la ciudad de Cúcuta, terminé en la ciudad de Bogotá. Entonces, llego a hacer una vida a Bogotá donde la verdad me mostraban una Bogotá, era un monstruo de ciudad, pues la verdad yo Bogotá, yo no conocía sino Cúcuta y la vereda de donde era, ¿sí? Y nunca había salido. Y la verdad cuando me hablaban de Bogotá, pues eso era con miedo y una cosa era manejar allá en la ciudad de Cúcuta y otra cosa pues en Bogotá. Yo Bogotá la conocía era por el noticiero, dijo, por el patrullero RCN, decía yo, valga la redundancia. Entonces, yo la verdad no sabía dónde era Bogotá. Llegué a Bogotá, terrible, la verdad, porque yo siempre que me decía mi jefe, vamos para el aeropuerto, alguna cosa, pues yo veía los letreros que me decían para el aeropuerto, venía El Dorado, por aquí, por allá. Sí, yo llegaba allá, pero no había un letrero que me dijera para la casa de su jefe o para su casa o para donde va a guardar el carro. Así que terminaba yo pues en el 7 de agosto y no sabía de qué año. Esto hizo que pues cada día quisiera yo aprender y luchar por seguir adelante, como siempre lo sabía hacer cuando me gusta un trabajo y amo mi profesión, lo que hago. Empecé a ganarme también las personas y empecé a hacer mi trabajo de la mejor manera y empiezo con esas ganas de querer surgir, de salir adelante. Llegué a Bogotá con apenas el quinto primaria porque no había podido estudiar. Quise validar muchas veces y la verdad por las circunstancias o alguna cosa siempre le sacaba excusa y nunca quise estudiar. La verdad no me pareció importante, pues ya que pues para ese entonces yo tenía un jefe que pues había sido pues un gobernante, alguien de la política, y decía yo, pero si este tipo es de la política y está donde está, con apenas quinto primaria, ¿yo para qué voy a querer estudios? Pues yo tengo quinto primaria y yo puedo llegar a hacer lo que quiera. Entonces no veo la necesidad de tener que terminar mi estudio. Ese era mi pensamiento, eso era lo que yo pues tenía. Yo siempre me enfoqué por hacer lo mejor, por dar lo mejor de mí, pero pues, el estudio para mí no era importante. Llegué a Bogotá, conocí una muchacha, yo era poco de salir, de amigas, de novias, de eso, pues la verdad siempre era dedicado a mi trabajo, 24/7. Yo pensaba o tenía en mi cabeza que entre yo más trabajara, más plata iba a ganar y más cosas iba a tener, entonces el tema de descansar o cosas así, pues no le veía mucho, no le prestaba mucha atención. Llegué a Bogotá más o menos en el 2016 y ahí conocí una muchacha, una vecina, por decirlo así, donde yo llegué a vivir. Y pues de alguna forma la muchacha era como muy picadita, era muy repelente, ella como decimos en mi tierra, era muy orgullosa. Y yo quise invitarla a salir y no, la verdad era más dura que una pedra de cerquita, ¿sí? Entonces yo empecé a mirar de que yo le dije, bueno, listo, perfecto, entre más bravo sea el toro, más buena es la corrida y vamos a intentarlo. Entonces, así como es de
de orgullosita, pues vamos a ver qué tan brava es. Resulta que fue tanto lo que yo insistí, pues, para que esa muchacha saliera conmigo, que terminé, pues, enamorándome de ella, ¿sí? Entonces empecé a salir con ella. Yo al principio fui un guache completamente porque la verdad en muchas ocasiones pues la traté mal. Ella tenía su genio y todo, pero pues yo venía como con una actitud de machista, de patán, de grosero, pues de pronto de mi tierra traía yo pues ese tipo de resabio. Siempre me había enfocado en decirle a la gente o me preguntaban, hombre, lo felicito porque yo lo conozco de dónde viene y verlo aquí pues en la capital y todo, y usted no es un pelado vicioso, no tiene ningún vicio, esto ha hecho que usted llegue hasta donde está, ¿sí? Entonces todo el mundo me felicitaba y yo sacaba pecho diciendo pues que sí, que era muy bueno, que la gente me reconociera, que yo era pues un pelado trabajador, que no tenía ningún vicio, que dedicado pues a mi familia, a querer ayudar a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, pero pues no eran viciosos, yo ni tomo, ni fumo, ni bailo pegado. Entonces, eso me hacía sentir orgulloso, ¿sí? Pero pues yo de la ciudad de Cúcuta venía con un tema, un vicio, pues que yo para mí pensé que eso era normal, ¿sí? Yo pensé que eso para mí, pues en mi tierra o en muchas partes de mi país o del mundo, creo que pues piensan que es normal, ¿sí? Hasta que descubrí que no, que estaba totalmente equivocado. Resulta que yo traía un vicio pues por no decir así, yo creo que es el peor de los vicios porque eso puede llevar a una persona a sitios muy feos, a sitios muy, muy oscuros que gracias a Dios yo pude pues reconocerlo y verlo antes, ¿sí? Yo llegué aquí a la ciudad de Bogotá con el vicio de la pornografía. Yo era una persona que vivía pegada a la pornografía, pues vivía pendiente de los videos que me mandaban los amigos. No había de pronto pues el celular de alta gama, pero pues sí teníamos el correo. Entonces, yo tenía mi correo clasificado por rubias, morenas, altas, bajitas, gorditas. Era tan terrible que yo el correo lo utilizaba solamente para eso. Yo pensaba que eso era normal, o sea, que alguien me enviara un video, que alguien me enviara imágenes o eso, pues para mí eso era normal, yo no le veía ningún problema, pero no me daba de cuenta a dónde me estaba llevando eso. Me había vuelto una persona terriblemente obsesionada a la pornografía. eh, Como les digo, no había de pronto celulares de alta gama como para uno estar conectado o de pronto no había los medios económicos. Entonces, para mí era muy fácil ir a pagar internet y solamente para eso, ¿sí? O quedarme hasta tarde para ver canales de adultos y todo, porque era metido en eso. Pero pues yo pensaba que, como les digo, era normal. Hasta que eso hizo que yo empezara a tener una actitud grosera hacia mis jefes, hacia las personas que trataba. Cuando tenía el espacio de pronto para salir, no quería salir por quedarme en la casa pues viendo películas de adultos. Era algo terrible. Empecé a tratar verbalmente mal a mi novia, a decirle pues que ella no me servía, así, a querer como por de alguna forma hacer comparación a lo que yo veía en esos videos, a tratarla mal. Y empieza un tema que yo me sentía orgulloso. ¿Por qué? Porque en el trabajo que yo tenía había confundido un término en el contrato, ¿sí? Yo pensé que porque mi contrato decía término indefinido era que nunca se acababa, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues si es indefinido es que nunca se acaba, entonces yo no tengo problema con quinto primaria y ganando más que un profesional. Yo pensaba así. Entonces, logré más adelante, con mis ahorros y buen comportamiento y todo, hacerme a un apartamento. Compro mi apartamento, empiezo a pagarlo, me paso a vivir para allá, un apartamento de soltero, ¿sí? Cuando llego yo a ese apartamento, empieza a tomar mi vida un rumbo distinto por dos situaciones. Primero, había un señor frente a mi apartamento que vendía unos productos y pues yo iba a comprárselos, ¿sí? Y ese señor cada vez que empezó como a entablar una charla, a saber quién era yo y a decirme que pues como yo llegaba en buenos carros, porque yo llegaba en los carros de mi jefe, yo siempre andaba con plata en el bolsillo, pero no era mía, la presumía, pero no era mía. Entonces, él siempre me decía, hombre, Wilson, lo invito a una cena de negocios para que me acompañe. Y yo, no, hombre, muchas gracias, qué pena, no tengo tiempo. Él siempre que yo iba allá me decía, Wilson, ¿cuándo nos va a acompañar a una cena de negocios?
Y yo, no, no sé, yo no tengo tiempo. Siempre le saqué una excusa para no poder ir. ¿Por qué digo que se presentaban dos situaciones? Porque alguien me estaba invitando a una cena de negocios que yo no tenía idea de qué era, y pues yo tenía una idea de que el hombre me estaba invitando a mí a una cena de negocios, pues pensando en que como me veía llegar con buena plata y en buenos carros, último modelo, yo dije, el hombre cree que yo soy un inversionista, pues de mucho billete, pues, pero está como equivocado. Sin embargo, yo siempre le saqué excusas. Como ya tenía mi apartamento, prácticamente lo había ya saldado, no le debía plata a bancos ni nada. Yo pensé que pues mi contrato no se iba a terminar hasta que mi actitud de pronto grosera, de la forma como les estaba comentando, me había vuelto por una persona grosera que respondía y toda esa cosa, ellos decidieron decir, mire, qué pena, pero pues su contrato se terminó, ya somos una familia de cuatro, los cuatro ya conducimos, tenemos nuestros carros, así que muchas gracias, esta es su liquidación y pues no queremos más sus servicios. Yo dije, ah, bueno, listo, pues no, no hay ningún problema. Duré trabajando muchos años con esas personas a las cuales le agradezco hoy en día y yo decía, perfecto, es que a mí me dieron ahí una liquidación y yo decía, no, pues con eso vivo un rato y ahí tengo mi apartamento. Pero ¿qué pasa, señores? De donde se saca y no se echa, por mucho que haya, se acaba. Se acabaron esos ahorros. Quedé con el apartamento, sí, claro, pero ¿qué pasó? Si yo no tenía cómo pagar administración, no pagaba agua, no pagaba, porque no tenía un trabajo, no tenía un empleo. Me cortaron el agua, me cortaron la luz, me cortaron todos los servicios. Yo tenía que bajar al donde vigilante con un botellón para que me regalara agua, para poderme bañar, para poder hacer algo. Pues llegó un punto que estaba tan mal que yo a veces me acostaba solo con agua de panela, ¿sí? Cogía un pedazo de panela y le decía al vigilante que me regalara agua y si había gas, ponía a hacer un agua de panela cuando había, ¿sí? Esto hizo que me llegó a la situación de que un día, pues este señor vuelve y me invita, me dice, vamos hoy a la cena de negocios, es una cena gratis. Y yo dije, pues la verdad tenía como hambre. Yo dije, si es gratis, pues hagámosle. Yo dije, porque si me van a cobrar, pues fregados, porque yo de dónde, ¿sí? Decido ir a la cena de negocios, llego a esa cena pues con una idea distinta a lo que finalmente pues, me enseñaron. Y llego a esa cena y me dicen allá, no, es que vamos a presentarles aquí al socio estratégico de la organización y tal. Yo miraba a un señor que estaba sentado al lado mío con un traje, corbata y un maletín en la mano. Yo dije, este tiene que ser el de la vaina, esto es una pirámide, esto quién sabe qué negocio raro es. Y yo era pendiente a que se levantara, a que dijera algo, pero resulta que el hombre que estaba dando esa historia, contando su charla, empezó de alguna forma a decir y a hablar y a contar unas cosas donde hablaba de que la pornografía él lo llevó a acabar su matrimonio, a acabar con su empresa, lo llevó al punto de la drogadicción. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, que la pornografía es un vicio. Pues yo pensaba que eso no era un vicio. Yo decía, uy, ve, hasta ahora me entero, ¿sí? Y yo decía, este tipo me invitó aquí a esta organización de pronto pues pensando que no tenía plata porque me veía sacar billetes y en buenos carros. Resulta que cuando al hombre le toca que hablar, me llevo la sorpresa de que el hombre era ciego. La persona que me estaba invitando a la organización era ciego. Yo nunca lo noté, nunca. Entonces yo dije, bueno, y si este tipo era ciego, ¿cómo yo voy a pensar que él veía los billetes pues los carros en los que llegaba? ¿Sí? Entonces eso hizo que yo quisiera como quedarme porque dijeron, en esta organización eh, ya sabemos que las cenas son gratis y van a pasar unos papelitos y unos sobres. Los sobres son más que todo para los antiguos, ya saben cómo funciona esto. Y yo dije, ah, el truco está ahí, el truco está en el sobre. Pero pues yo voy a volverme antiguo para mirar qué es lo que pasa en el sobre. Y es así como llevo 6 años. Entonces, yo decidí pues quedarme y mirar. Y me causó mucha curiosidad que cuando me invitaron y la persona que habló, pues habló de que la pornografía lo había llevado hasta ese punto. Entonces yo empiezo a prestarle mucha atención y parte de algunas cosas que hablaba, pues yo se las había contado a la persona que me invitó y yo dije, uy, pero este tipo, ¿por qué yo le conté estas cosas y se puso a contar cosas mías? Bueno, resulta que no, era una historia muy parecida, pero yo dije, ese día, ese mismo día, pasaron unos papelitos y dijeron, escriban esos papelitos lo que usted quiera dejar, aquel milagro que quieran pedir.
le vamos a presentar el socio a esta organización y ese socio se llama Jesucristo. Cuando ya me dijeron Jesucristo, yo, ¿y dónde me metí? O sea, ¿dónde estoy metido acá? Pero entonces cuando me dicen, no, es Jesucristo quien salvó mi vida, es Jesucristo quien salvó mi familia, quien me volvió a dar esa luz porque yo estaba en un mundo de oscuridad y por eso estoy aquí parado hablándoles. Entonces empiezo yo a recapacitar y yo, ¿cómo así? Esto es un vicio. Y decían, en ese papelito pídale a ese Señor Jesucristo, rétenlo. A ver qué pasa, rétenlo, a ver. Entonces dije, no, pues si la pornografía es un vicio, pues yo voy a apuntar en ese papelito. Yo, señor, yo no tengo ningún vicio en mi vida. Si la pornografía es un vicio, por favor, quítamelo. Así lo escribí, por escribir. Resulta que yo después de eso fui a otras cenas, después a otras cenas, y terminé yendo a un SAEL, ¿sí? A un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Llegué a ese SAEL, y de ese SAEL, pues empecé a llorar, ahí sí como decían mis amigos del pasado, como una niña, lloraba, porque yo decía, hombre, ¿cuántas veces yo la embarré? Yo lo estaba haciendo mal, esto no era así. Salí con unas ganas de pedirle perdón a mis jefes, le pedí perdón a mi novia por la forma como la trataba, le comenté dónde estaba yendo, prácticamente llegué a decirle a ella de rodillas, perdóneme, yo la maltrataba verbalmente porque era muy guache, y llegué y me di cuenta tiempo después que lo que había pedido en ese papelito se había cumplido, porque un día me mandaron un correo como para radicar unos documentos, unos papeles, y voy a abrir yo el correo y decía, tiene como 200 mensajes sin leer. Y yo, ¿ya qué hora me mandaron tantos mensajes? Claro, yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando, y cuando fui a abrir los mensajes era solo pornografía. Pero a la casualidad que cuando voy a abrir, intenté abrir un video de esos, y la verdad me dieron ganas de vomitar. Me dio asco. Yo, o sea, pero ¿qué me está pasando? ¿Sí? Me dio asco el solo ver ese video, no fui capaz de abrirlo. Y lo que hice fue borrar y borrar y borrar, pero a mí me seguían llegando, así que tuve que dirigir una carta al tema ya de los directores del correo de esa cuestión y eliminaron ese correo y yo abrí otro. Me di cuenta que a partir de ese día, ese Jesús de Nazaret cambió mi vida por completo porque es que me quitó ese vicio y empecé a ser una persona nueva. Pero venían muchas cosas que ese Jesús de Nazaret que vengo a presentarles hoy también, ese Jesucristo maravilloso empezó a transformar mi vida de una manera, o sea, prácticamente me dijo, prepárate porque si me vas a servir, lo que vas a ver son milagros. Y es así. Empecé a ir, mi novia empezó a ir, empezamos a ver un cambio espectacular. No le pedía tanto a ese Jesús. Bueno, yo he escuchado que hay fraternos que han pedido la casa blanca, que le dio la casa blanca, que le dio la casa amarilla, le dio la casa amarilla, que el carro verde. Y yo decía, pero ¿será verdad tanta cosa? Otros, no, yo me arrodillé y ese señor me llenó la alacena. Y yo, esto es puro cuento para que uno se quede. Pero resulta que yo empecé a ver cosas en mi vida porque yo le decía, Señor, ayuda, yo quiero un trabajo, ya lleva mucho tiempo sin trabajo, quiero un trabajo, quiero un trabajo. Yo creo que le pedí tanto ese trabajo a ese señor que ya en últimas dijo ese papito Dios maravilloso, esto vamos a darle un trabajo a Wilson ya porque me tiene, ¿sí me entiende? Estresado. Entonces, ese Dios maravilloso me dio un trabajo, pero no acá en la ciudad de Bogotá, sino me mandó a la ciudad de Barranquilla, hacia la costa. Empecé a trabajar allá muy bien, sí, pero resulta que yo ahí hablaba de Dios, le presentaba a las personas ese Dios que yo había conocido, yo era una persona, otra persona, las cosas iban bien, todo súper bien. Ese trabajo se terminó, me enviaron a la ciudad de Cúcuta, empecé yo como de allí para allá, pero llegué allá y me olvidé de ese Dios maravilloso. Cuando yo estuve en Barranquilla, me di cuenta que a los 2 meses de estar allá, mi novia me llamó a decir que estaba embarazada. Siempre le había pedido a Dios que cuando yo fuera papá fuera una niña. Yo quería que mi primer hijo fuera una niña, fuera una bebé. Y cuando ella me contó que estaba embarazada, pues para mí pues fue una gran alegría. Quería yo venirme, quería ya verla y todo. Resulta que días después, como de 2 meses, ella perdió esa niña. La perdimos, tuvo un problema y ella la perdió. Pues a mí me dio mucha tristeza, ella estuvo más triste porque le tocó pasar todo sola, yo en la ciudad de Barranquilla. Cuando me mandan a la ciudad de Cúcuta como para continuar mi trabajo, porque allá se había terminado el contrato, allá me olvidé de ese Dios por completo, ¿sí? Yo quiero decirles que yo ya sé lo que es estar dentro y estar fuera, ¿sí? Con Dios y sin Dios. Entonces llego a la ciudad de Cúcuta y me olvido totalmente. Me, me descontrolo totalmente y empiezan los problemas, porque esa novia que yo tenía decidió terminarme porque yo ya empecé a dedicarle tiempo a otras cosas y a ella la dejé a un lado. Obviamente sola en Bogotá,
Entonces, cuando yo me di cuenta que la había perdido, que ella ya no quería nada conmigo, pues yo decidí regresarme a Bogotá. Llegué a la ciudad de Bogotá a buscarla y ya no era lo mismo. Ya ella no quiso estar conmigo, me dijo, no, se le dio su oportunidad y listo, entonces ya no quiero seguir con usted, toda la cosa, ella me terminó. Entonces yo lloré, yo le dije, no, mire, qué tal, que sí, que le embarré, que yo debí venirme para acá y prestarle atención y todo, pero no, ya no fue posible. Entonces terminamos, o me terminó. Entonces decidí yo irme, me alejé, apagué teléfonos y todo, y yo empecé a asistir a la fraternidad otra vez y pues a muchos les había contado mi historia y yo dije, Señor, yo quiero para ella un hombre bueno, ¿sí? Yo empecé ya a darme cuenta que la había embarrado, porque la había dejado sola. Entonces empecé a decirle, Señor, como yo sé que cumple todos esos milagros, y empecé a asistir a las cenas acá en Bogotá, y yo le decía, Señor, yo quiero un hombre bueno para ella, Señor. Yo quiero una persona que la ame, que la respete y la valore tal cual como ella es. Padre mío, ayúdame, Señor. Y empecé a pedir en esos papelitos, Señor, yo quiero un hombre para ella, si ella no va a ser para mí, una persona que la valore, la respete, Señor, que le lleve tinto a la cama, Señor, que le regale flores. Y mire que eso se cumplió, tal cual como yo le pedí a ese hombre para ella, se cumplió, porque ahora soy yo el que le lleva el tinto a la cama, ahora soy yo el que le regala flores, ahora soy yo el que le dice te amo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Transformó mi corazón y cogió y me cambió en una persona totalmente distinta. Esa persona que yo pedí en el papel, en eso me transformó él. En una persona que la quisiera, que la respetara. De ahí en adelante vamos nosotros a un seminario, pues como para la reconciliación y toda esta cuestión. Yo fui a un seminario con ella, de parejas, y vinieron unos compañeros, unos fraternos de Nicaragua y oraron por nosotros y dijeron que pues nosotros íbamos a tener, que nosotros íbamos a tener dos embarazos, dos embarazos, nos comentaron, y que ese fruto que habíamos perdido ya estaba en el vientre de mi esposa. Y yo, ¿cómo así? Bueno, entonces nosotros pues no le prestamos como mucha atención a eso, pero sí nos habían dicho que nosotros íbamos a tener el tema de mis hijas. Resulta que de allá nace mi primer niña. Tengo una niña de 5 años, nace mi bebé, mi consentida. Hasta ahí todo estaba bien, todo normal. Muchas bendiciones vinieron de ahí en adelante. Yo tuve que vender el apartamento que tenía para saldar unas deudas, pude comprar uno más grande. Cada vez que le pedía a Dios un milagro para mí, si yo le pedía, Padre mío, ayúdame con esto que necesito, veía un milagro en mi familia, porque muchas veces me decía, pero ¿por qué a mí las cosas no me pasan? ¿Sí? Entonces, pero yo no me daba cuenta que cada que le pedía algo para mí, se veía un milagro en mi familia, se veía un milagro en mis finanzas, en muchos temas. Entonces yo le pedí a ese Dios que me ayudara, pude vender ese apartamento, vendí, pagué todas mis deudas, porque yo estuve al borde de tirarme de un edificio acá en Bogotá. Eran tantas las deudas y las preocupaciones que tenía que yo estoy a punto de botarme de un edificio. Y fue ese Jesús maravilloso el que me llamó literalmente al celular, así tal cual como lo digo. Recibí la llamada de un amigo y me habló ese día, y resulté tirándome de allá, pero por el ascensor. Cuando estaba abajo, era un amigo que estaba pidiendo que conocía pues mi trabajo para que manejara como conductor elegido una noche. Cuando a mí me llegaron a la organización, en el sobrecito, sabemos nosotros que eso es como cuando mi abuelo me entregó un pedazo de tierra y me dijo, mi hijo, aquí le entrego yo esta tierra, ¿sí? De aquí depende usted, lo que usted siembre, eso va a cosechar. Ese sobre empecé a verlo yo como ese terreno que me dio mi abuelo. Empecé a sembrar en ese sobre para cosechar. Ese día yo tenía tan poquito que me dijo mi novia ese día, le doy 20.000 pues para que vaya, pague la cena y lo que quede por ahí yo me cogí a hacer mandados y hacer domicilios y cosas, ¿sí? Resulta que ese día yo me fui con 20.000 pesos y pues era lo único que tenía, ¿sí? Pero a mí me dio pena llegar ese día a la cena y decirle a alguno de los fraternos, venga, me cambian este billete de 20.000 pesos que voy a echar solamente lo de la cena y el resto. A mí me dio pena, yo continué el evento y en el momento que me pasaron el sobre yo eché los 20.000 completos. ¿Sí? Y pedir el papelito, Señor, quítame esos deseos que tengo en la cabeza y ayúdame en mis finanzas, ¿sí? Resulta que eso fue pero productivo, por decirlo así, porque al otro día que tenía esos pensamientos de que si yo me botaba de ese edificio, de pronto terminaría mis deudas, mis problemas, ¿sí? Y esto hace que yo baje de ese edificio normal y al día siguiente me dé cuenta de lo que había pasado en ese sobre. ¿Por qué? Porque llegué a la casa primero
con casi 4 veces más lo que había invertido, porque ese muchacho me pagó casi 100.000 pesos por haberle trabajado esa noche. Dos cosas pasaron. Estaba con vida y había multiplicado lo que yo había sembrado en ese terreno. Entonces, ahí empezaron los milagros. Mi hija nace, todo perfecto. Yo siempre había escuchado aquí a muchos fraternos que ellos habían podido viajar. Yo nunca había salido del país, porque les digo, conocía Cúcuta y Bogotá y Barranquilla. Siempre había escuchado fraternos que habían pedido, pues, en el papelito, vacaciones o cosas así, y que Dios había, de alguna forma, dado ese milagro, porque eso es un milagro sin tener que mover un dedo prácticamente. Yo decía, yo quiero esos milagros para mí. Yo también quiero esos milagros para mí. Yo caí en una situación donde tuve un problema de columna, yo perdí la movilidad del pie izquierdo, fue muy doloroso porque yo no podía ni bañarme la boca ni nada, lo pasaba era acostado. Acá decían que uno la batalla más brava, y eso las gana uno a 40 centímetros del piso, ¿cierto? De rodillas. Entonces tuve que, yo era orgulloso de arrodillarme a decirle a ese Señor Jesucristo, Señor, yo no puedo, ayúdame, devuélveme mi pierna, Señor, pero yo no podía, yo era orgulloso. Así que un día que me fui a bañar, era tanto el problema que tenía en la columna y eso, que fui a agachar la cabeza y perdí por completo la estabilidad y caí de rodillas. Y en ese baño llorando le dije, Señor, ayúdame. Si tú me devuelves mi pierna, Señor, si yo puedo volver a caminar, yo quiero servirte, Señor, y que me lleves a donde tú quieras, Padre Santo. Utilízame, Señor, utilízame. Y es así como seguí asistiendo a los eventos. Un fraterno muy querido acá en la organización, acá en Bogotá, me indica qué es lo que tengo que hacer. Me dijo prácticamente, sin yo decirle qué tenía, me dijo, mire, si usted hace esto, le duele aquí, si hace para allá, le duele acá, si se para, si se sienta, yo sí, señor. Dijo, se va ya para una clínica, lo suyo es cirugía. Dijo, por lo que yo veo es cirugía. Prácticamente llegué a esa clínica, no me dejaron salir de allá. Salí de allá con una cirugía de columna, tenía una hernia que estaba comprimiendo el nervio, salí de allá caminando. Cuando yo pude caminar, yo lloraba. Yo lloraba porque es increíble que en cuestión de unos días, después de estar tan mal, haber agachado la cabeza, haber arrodillado y haberle pedido a ese Señor, a ese Jesús maravilloso, que me volviera la pierna, y lo hizo. Y yo lloraba de la felicidad. Yo, cuando seguí aquí en la organización, ya después de eso, pues yo quería comentarles ese pedacito de que algunos fraternos decían, es que yo oré para que mi alacena se llenara y se llenó. Yo decía, eso es puro cuento. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estuve operado de la columna, un día me dice mi mamá, hijo, ¿dónde le echamos esas cositas que le trajeron sus amigos que vinieron a visitarlo? Y yo, pues mamita, la nevera es pequeña, pero pues ahí cabe. Y dijo, no, mijo, lo que pasa es que ya no cabe nada más, ni en la nevera, ni en la mesa del comedor. Y salí yo apenas recuperándome de la cirugía, salí yo ese día a la sala y otra vez, yo, dijo, la paso es llorando, porque cada milagro me ha hecho llorar. Y salí, y es ahí donde descubrí, otra vez, descubrí a ese Jesús maravilloso, que si uno se arrodilla y uno le pone las cosas a él directamente, él se las va a cumplir. Entonces llego y miro y sí, mi alacena totalmente llena y la nevera no le cabía una cosa. Entonces sí era verdad. Después de eso le pedí pues unas vacaciones. Yo nunca había salido del país, eh, nunca pude pues darme esas vacaciones con mi esposa y eso. Y empezó un milagro maravilloso, pues porque los fraternos nos habían dicho, los de Nicaragua nos habían dicho, ustedes van a tener 3 hijos, pero lo que yo no sabía era que eran en 2 embarazos. Y es ahí donde yo dije, oiga, me tumbaron en la escuela. Yo sabía que 1 y 1 suman 2, pero en este caso 1 y 1 sumaron 3. Me nacieron gemelas. Tengo unas hermosas gemelas de 2 años, maravillosas. Mi Padre Celestial me ha regalado 3 hermosas princesas, hermosas, 4 con mi esposa. Nacen esas maravillosas niñas y estando de 3 meses, se presenta la oportunidad de salir del país, unas vacaciones prácticamente pagas, porque yo no tenía un peso, yo no tenía un peso. Ya estaba trabajando, pero no tenía un peso, pues para decir, vámonos de vacaciones. Y más que mi esposa estaba embarazada de 3 meses. Y es así como mi suegro, el papá de mi esposa y la familia de ellos organizaron un viaje para celebrar unos 15 años y nos pagaron el viaje a mi esposa, a mí y a mi hija mayor para Cancún.
Estuve en Cancún cerca de 2 semanas allá. Tuvimos un grupo grande de personas de la familia de mi esposa. Estuvimos en Cancún 2 maravillosas semanas donde pude ver el inmenso amor que Dios tiene hacia los hijos, hacia todos nosotros que le servimos y hacia cada una de las personas que lo tenemos en el corazón. Pude conocer Cancún, pude viajar, pude manejar en otro país. Fue maravilloso. Yo pude ir a esas vacaciones sin tener un peso y es verdad, tal cual lo que yo había escuchado antes. Llegué de allá, esperé, pasó el tiempo, nacieron mis hijas. A mis niñas le habían dicho que de pronto el viaje les afectaba, pero no, mira que fue un embarazo espectacular. Las niñas llegan aquí a la ciudad de Bogotá normal, se pasan los meses que nos hacían falta, nacieron, la mandaron para el hospital acá cerca a mi casa, nacen mis dos chiquitas, nos toca dejarlas 5 días porque nacieron, pues no nacieron a término, porque eran gemelas, 5 días, pero a los 5 días me las entregaron perfectas para la casa. Y a los 3 días más o menos de tenerla en mi casa, una de ellas se me enfermó. Tuvimos que llevarla pues a una serie, eso del plan canguro, que porque eran niñas bajas de peso. Y estando allá, mi niña se me enfermó, se puso morada, no pudo respirar y la remitieron a un hospital de acá, la Misericordia, en el sur. Y allá, pues le diagnosticaron que la niña tenía un virus mortal que se llamaba BCR, virus sensitial respiratorio, que ataca pues sus pulmones, sus vías aéreas y mis chiquitas eran muy pequeñas. Y todo el mundo pues empezó a decirme que la niña no lo iba a lograr. Días después se enferma mi siguiente niña, la otra gemelita, y la internaron en la Fundación Cardioinfantil al norte de la ciudad. Lo mismo, el mismo virus, pues habían estado en contacto las dos, el mismo virus, pasaron una semana, 2 semanas y fue duro cada vez llegar y verlas más bajitas de peso. Nunca, nunca en mi vida había visto unas niñas o cualquier niño con tantos cables en el cuerpo, cables, mangueras. Era desesperante llegar y ver
No, Ahí ya los tengo. Muchas gracias. Don Sixto entra señora. y pide disculpas y Wilson empiece como lo de las chiquitas, de que como lo de la pierna, es que creo que fue lo último que estaba diciendo. Creo que fue ahí. Listo, 1, 2 y 3. Qué pena con todos ustedes. Tuvimos unos problemas técnicos. Ya se ha logrado superar la falla. Queremos continuar con este tremendo testimonio que Wilson nos estaba hablando cuando tenía problemas en su pierna. Entonces, para que cojamos el hilo otra vez de ese hermoso testimonio, adelante, Wilson. Muchas gracias, don Sixto. Bueno, esto suele pasar, digo yo, cuando el enemigo quiere de una u otra forma truncar nuestras ilusiones, nuestros sueños, trata de buscar cualquier forma, ¿cierto? Bueno, les venía contando, yo fui sanado de esa pierna, mis hijas eh, tengo 3 hermosas hijas sanas, ¿sí? Una esposa a la que quiero, a la que adoro, tengo un hermoso apartamento, todo eso me lo dio ese Jesús maravilloso. Les venía contando en diciembre del año pasado, tuve pensando que ya las cosas habían acabado ahí. Me acosté a dormir el 17 de diciembre normal y a la 1 de la mañana ya no sentí, no pude respirar. Tengo un tema respiratorio desde niño que he venido pues luchando y sé que mi Dios me va a dar ese milagro en el momento indicado. Tengo que continuar con esa fe y ese amor a ese Señor maravilloso. Entonces, en diciembre del 17 de diciembre del año pasado, sufrí un paro cardiorrespiratorio. Cuando estaba dormido, me levanté sin poder respirar, no alcancé a reaccionar por mí mismo, mi esposa me alcanzó a llevar a la clínica, llegué muerto a la clínica donde me atendieron. En la historia clínica dice que llega paciente muerto, sin signos vitales, tuvieron que hacerme reanimación, eh, fue complicado para mi esposa ver cómo me desgarraban la ropa, intentaban conectarme a máquinas y yo no respondía. Durante ese tiempo estuve en un sitio
blanco, totalmente blanco, yo no puedo decir, era como una habitación totalmente blanca, y yo solo sentía que agachaba la cabeza y sentía caer, 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 como cuando uno está cayendo de un edificio. Yo sentía que ya iba a caer al piso, ya iba a caer al piso, y había una voz que retumbaba en mi cabeza y decía, no era una frase clara, es una frase que yo a veces quisiera, hombre, tenerla clara y saber qué era lo que me decían. Pero esa frase era, oh, no tengas miedo, ¿sí? No te voy a soltar, no se asuste, era como lo más claro, no, no tengas miedo, no te asustes, yo estoy aquí, no te voy a soltar. Y cada vez que yo sentía esa voz, miraba hacia arriba y me veía otra vez en la punta del edificio, ¿sí? Pero cuando me llenaba de ese temor, volvía a caer y a caer y a caer, pero nunca caía, ¿sí? Y yo sentía que alguien me cogía de la mano fuerte de acá, ¿sí? No lo alcanzo a mostrarles ahora, aún tengo una parte morada en mi brazo. Yo sentía que alguien me agarraba fuerte de este brazo y me decía, no te rindas, ¿sí? Todavía no te rindas, no tengas miedo, no te voy a soltar, no se asuste, ¿sí? Estuve, puedo decir que fui al otro lado y volví. Y estoy seguro de que ese Jesús maravilloso me estaba sosteniendo. Ese Jesús maravilloso, el que me dio mi pierna, me dio mis hijas, me dio el empleo que tengo, la vida que tengo, ese Dios maravilloso me dio la vida de nuevo, una nueva persona. Volví a nacer, quizás con un propósito para Él, porque quiero servirle hasta donde Él me quiera llevar, ¿sí? Yo quiero viajar, quiero que conozcan ese Dios que yo conozco, que vengo a presentarles hoy. Me dio una nueva oportunidad de vida. Aquí estoy con mis hijas, disfrutando mis hijas, mi casa, ¿sí? Mi empleo que tengo. Tengo ahorita algunos inconvenientes de salud. Tengo, al parecer encontraron ahora unos temas ahí en mi nariz, que estoy próximo a una cirugía. Todo se lo he puesto en manos de Dios. Pasa como lo que le he contado. Cada vez que me sucede algo, me desespero y trato de hacer las cosas por mí mismo. Pero vuelvo otra vez a recapacitar, doblo rodilla y pongo todo en manos de Dios. Quiero saber cuál es la enseñanza que Él me tiene. Doy gracias por cada cosa que siento. Doy gracias por mi vida, por mis hijas. Quiero que ustedes repitan conmigo, porque es muy importante para mí cuando yo llegué aquí, repetirles estas palabras que me dijeron cuando yo llegué a la organización. Quiero decirles que aún sigo cometiendo errores, quiero decirles que no soy una persona perfecta, aprendo cada día y me alegro cada vez que aprendo algo nuevo y le doy gracias a ese Señor Jesucristo porque es Él el que me tiene en sus manos y me tiene con un propósito y le doy gloria a Él. Quiero que repitan conmigo esas palabras, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. No sé cuál sea su situación en este momento, cuál es la enfermedad que tenga, por lo que usted esté pasando, pero quiero decirle que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy, si estás viendo esta transmisión, si estás en este momento conectado, y si alguna de las cosas que yo te he dicho te ha llegado al corazón, cógelas, atrápalas, porque Dios quiere hablarte hoy. Te doy gracias por mi vida. Reconozco que he pecado y te, Reconozco que he pecado y te pido perdón. y te pido perdón. Abro las puertas de mi corazón Abro las puertas de mi corazón y te recibo y te recibo como mi Señor, como mi Señor, mi Salvador mi Salvador y mi Sanador. y mi sanador. Todo te lo pido Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.